Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Daniel. Voy a exponer la política de educación superior en México 2012-2024, entre la evaluación gerencial y la universalización sin consolidación. Comencemos. El periodo 2012-2024 abarca dos sexenios de orientaciones políticas radicalmente distintas. El de Enrique Peña Nieto, marcado por la continuidad y profundización del modelo de modernización neoliberal del Estado, versus el de Andrés Manuel López Obrador, que se presentó como una ruptura con este paradigma bajo la bandera de la Cuarta Transformación. En materia de educación superior, ambos gobiernos operaron sobre un sistema con desequilibrios estructurales profundos, desigualdad de cobertura, fragmentación institucional. El argumento central de este análisis es que, pese a sus diferencias discursivas, los dos periodos compartieron una limitación fundamental. Ninguno logró transformar sustantivamente la arquitectura del sistema de educación superior. El primero intensificó una racionalidad evaluativa y condicional del financiamiento que produjo resultados paradójicos: mayor institucionalización con mayor desigualdad. El segundo apostó por la expansión territorial y la gratuidad como vectores de justicia social, pero lo hizo sin resolver los déficits de financiamiento, planeación pedagógica ni articulación sistémica. El rasgo dominante del periodo en su conjunto es una tensión no resuelta entre la masificación y la consolidación institucional. México ingresó a 2012 con una economía dependiente del mercado externo, designada por el estancamiento productivo, la desigualdad creciente y el deterioro de la seguridad pública. El contexto político estuvo marcado por el retorno del PRI al poder con un proyecto de reformas estructurales, educativa, energética, de telecomunicaciones, que reformularon la relación del Estado con sectores estratégicos, pero en un marco de legitimidad social frágil, cuestionado desde el movimiento estudiantil Yo Soy 132. La transición de 2018 se representó, en cambio, una reconfiguración del campo político nacional, con la llegada de un gobierno de izquierda que situó la reducción de las desigualdades como eje articulador de la política pública. En ese contexto, el sistema de educación superior iniciaba el periodo con una tasa bruta de cobertura de alrededor del 33% en 2012-2013, que se incrementó al 40.3% en 2018 y se aproximó al 45% en 2023. Esto según datos de la NUYES y de la SEP 2022. La matrícula total pasó de aproximadamente 3.9 millones de estudiantes en 2012 a más de 5.4 millones en 2023, con un crecimiento sostenido aunque heterogéneo. Sin embargo, este crecimiento estuvo acompañado de una segmentación estructural agudizada. Las instituciones privadas absorbieron cerca del 35 al 38% de la matrícula, con una distribución que favorecía los estratos socioeconómicos medios y altos en instituciones de mayor calidad, mientras que los sectores populares accedían mayoritariamente a sus sistemas tecnológicos con menores recursos. El sistema se caracterizó con una creciente diversificación institucional: universidades públicas autónomas, tecnológicos federales y estatales, universidades tecnológicas y politécnicas, universidades interculturales. Desde 2019, las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Esta diversificación, lejos de constituir una estrategia articulada de diferenciación funcional, expresó más bien la superposición de lógicas de políticas distintas en distintos momentos históricos. Los problemas estructurales del sistema, como la inequidad en el acceso, bajo egreso, financiamiento volátil, escasa pertinencia regional y débil articulación entre niveles, persistieron a lo largo del periodo, con distintos matices de énfasis según el gobierno en turno. La política más estructurante del sexenio de Peña Nieto en materia de educación superior no fue una reforma explícita al subsistema universitario,
sino la continuación y profundización de los instrumentos de financiamiento condicionado heredados de la era neoliberal, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP, antes PROMEP, y los programas de fortalecimiento institucional PRODES-PIFI. Estos programas consolidaron una racionalidad de gobernanza basadas en la evaluación de indicadores de desempeño, cuerpos académicos, posgrados con reconocimiento del PNPC, habilitación docente como condición para el acceso a recursos extraordinarios. El problema que buscaban atender era real, la debilidad académica estructural de muchas instituciones públicas, la escasa producción científica y la falta de habilitación formal del profesorado. Sin embargo, la lógica instrumental adoptada generó efectos perversos, documentados para la investigación educativa. Ordorica y Barra Colado señalan que la evaluación se convirtió en un fin en sí mismo, desplazando la preocupación por la pertinencia del conocimiento, hacia la acumulación de credenciales y publicaciones en revistas indexadas, frecuentemente desconectadas de las necesidades del entorno local. Hillanton observa que el PRODEP premió la producción individual y segmentó las comunidades académicas entre habilitados y no habilitados, sin que ello se tradujera necesariamente en mejoras en la formación estudiantil. La relación entre el Estado y las universidades de este modelo consolidó fue la de la tutela evaluativa. Las instituciones ganaron recursos adicionales a cambio de someter sus procesos internos a métricas externas, erosionando márgenes de autonomía sustantiva. El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONAVES, luego absorbido por Prospera durante el sexenio de Peña Nieto, fue el principal instrumento de política orientado a mejorar el acceso y la permanencia estudiantil en instituciones públicas. Su lógica era focalizada y condicionada. Entregaba apoyos económicos a jóvenes de bajos recursos matriculados en instituciones públicas, condicionados al mantenimiento de un desempeño académico mínimo. En el sexenio de Andrés Manuel, la beca fue sustituida por la beca Bienestar para estudiantes de educación superior, Benito Juárez, que eliminó la condicionalidad académica y amplió significativamente el número de beneficiarios, llegando a cubrir más de 1 millón de estudiantes hacia el 2022. Esa transformación expresa la tensión de fondo del periodo, el paso de una política de apoyos condicionados asociada a la idea del mérito y la rendición de cuentas, a una política de transferencias universales, asociadas a la idea del derecho social. El cambio tuvo un impacto positivo en la reducción de barreras económicas para la permanencia, pero fue cuestionado en su diseño operativo. La entrega directa sin mediación institucional redujo el papel de las universidades en el acompañamiento estudiantil. La falta de evaluación de resultados limitó la posibilidad de aprender de la intervención. Canales Sánchez señala que la política de becas del gobierno de Andrés Manuel ganó en cobertura lo que perdió en articulación sistémica. El hecho legislativo más relevante del periodo fue la reforma constitucional de 2019, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y su desarrollo posterior en la Ley General de Educación Superior, aprobada en 2021. Esta ley representó un cambio de paradigma formal. La educación superior dejó de ser concebida como un bien social deseable para convertirse en un derecho exigible. La Ley General de Educación Superior también incorporó principios como la pertinencia cultural, la inclusión, la no discriminación y la vinculación con el desarrollo sustentable, estableciendo obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, la ley presentó contradicciones significativas entre su ambición normativa y las condiciones materiales del sistema. La declaración de gratuidad no vino acompañada de un incremento proporcional del presupuesto federal, lo que lo colocó a las universidades públicas autónomas en una posición de cumplimiento formal imposible sin el financiamiento correspondiente. Rodríguez Gómez y Muñoz García
documentan que varias universidades enfrentaron crisis financieras agudas durante el sexenio de Andrés Manuel, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAGRO, la UAP y otras reportando déficits estructurales, en un contexto de austeridad presupuestal que redujo o congeló transferencias ordinarias. La tensión entre el conocimiento del derecho y la restricción del gasto ilustra una contradicción central del periodo. Se amplió el marco normativo sin ampliar la capacidad fiscal del sistema. El periodo 2012-2024 produjo transformaciones importantes en la fisonomía formal del sistema de educación superior mexicano. Se alcanzó una cobertura superior al 40% de la cohorte en edad de cursar estudios superiores, se aprobó el marco legal más ambicioso en décadas, se expandió la oferta en regiones históricamente marginadas y se amplió el alcance del apoyo económico a estudiantes. Estos logros no son menores en un país con profundas desigualdades estructurales. Sin embargo, el balance crítico del periodo revela que las transformaciones fueron predominantemente extensivas. Se hizo creer el sistema sin resolver sus desequilibrios internos. La calidad académica continuó siendo distribuida de manera inequitativa, con una brecha creciente entre las instituciones mejor dotadas, las grandes universidades públicas autónomas y algunas privadas, la masa de instituciones con recursos escasos académicos con baja habilitación y escasa producción de conocimiento. La lógica del primer sexenio profundizó la estratificación al condicionar los recursos a métricas que beneficiaban a las instituciones ya consolidadas. La lógica del segundo amplio el acceso sin atender con suficiencia a las condiciones pedagógicas de las nuevas instituciones. Una tensión persistente fue la relación entre el Estado y las universidades autónomas. Durante el periodo de Peña Nieto, la autonomía fue erosionada de facto mediante la condicionalidad del financiamiento. Durante Andrés Manuel fue cuestionada discursivamente al enmarcar a las universidades autónomas como expresión del neoliberalismo, al tiempo que se creaba una nueva red institucional paralela. Estas son las universidades para el bienestar. Fuera de la estructura autónoma, en ambos casos la autonomía universitaria fue tratada más como un obstáculo a gestionar como un valor democrático a proteger. El legado del periodo es, en consecuencia, ambivalente. Dejó un sistema más grande, más diversificado y con un marco normativo más comprometido con la equidad, pero también más tensionado financieramente, más fragmentado institucionalmente y con interrogantes no resueltas sobre la articulación entre distintos subsistemas. Las políticas del periodo expresaron en distintas claves discursivas la dificultad estructural de transformar un sistema masivo con recursos insuficientes y sin un proyecto académico de largo plazo consensuado. La pregunta de cómo articular expansión, calidad y equidad en la educación superior mexicana quedó pendiente para el siguiente ciclo de gobierno. Aquí vemos un resumen matriz de las políticas relevantes 2012-2024. Entre la política PRODEP, Beca Bienestar, la Ley General de la Educación Superior y la VBJG. El problema, débil habilitación docente y escasa producción científica, donde su objetivo era mejorar la calidad académica vía financiamiento condicionado, y su impacto, mayor habilitación formal, posgrados reconocidos y una evaluación como fin, en la erosión de la autonomía. La beca bienestar, el problema, abandono por causas económicas y las barreras de acceso. Objetivo, permanencia y egreso sin condicionalidad académica. El impacto, más de 1 millón de becarios, la reducción de deserción económica. La falla principal, la desarticulación institucional sin evaluación de resultados. La ley general, sin marco legal actualizado, es, sin embargo, sin rango de derecho. Objetivo, obligatoriedad, gratuidad e inclusión normativa. El impacto, marco de derechos más ambiciosos en décadas. La falla principal, la gratuidad sin presupuesto proporcional, crisis en las UAPs. La política de la VBJG
El problema es la exclusión histórica de regiones marginadas. El objetivo, universalizar el acceso en zonas de alta marginación. El impacto, la cobertura real en zonas sin oferta, grupos excluidos. La falla principal, débil planta docente, falta de articulación sistémica. Como balance crítico a este periodo del 2012, los logros del periodo, una cobertura superior al 40% de la Corte, marco normativo ambicioso, expansión en regiones históricamente marginadas, ampliación del apoyo económico y las transformaciones principalmente extensivas, el sistema creció, pero sin resolver estos desequilibrios internos. Una brecha entre instituciones consolidadas y precarias. El primer sexenio, la estratificación vía métricas de financiamiento. En el sexenio Dios, la expansión sin condiciones pedagógicas adecuadas. La atención y el Estado, una autonomía universitaria. Rica Peña Nieto, una autonomía erosionada por condicionalidad financiera, y Andrés Manuel con una autonomía cuestionada discursivamente. La creación de red paralela de la VBJG fuera del sistema autónomo, y la autonomía tratada como obstáculo y no como valor democrático. El legado y agenda pendiente, el sistema más grande, diversificado y tensionado. Fragmentación institucional sin resolver. ¿Cómo articular expansión, calidad y equidad? Interrogante abierta para el siguiente ciclo de gobierno. Conclusiones. El rasgo dominante del periodo es la masificación sin consolidación, expansión de cobertura, marco normativo sin resolución de desequilibrios estructurales en financiamiento, calidad y articulación sistémica. Ambos gobiernos compartieron la limitación de no transformar sustantivamente la arquitectura del sistema, aunque desde racionalidades opuestas, la evaluación condicionada versus la universalización directa. Tercero, la autonomía universitaria fue tratada como obstáculo a gestionar y no como un valor democrático a proteger. Y cuarto, la pregunta de cómo articular expansión, calidad y equidad en la educación superior mexicana permanece abierta para el siguiente ciclo de gobierno. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Hasta luego.